estamos compartiendo una serie sobre escatología bíblica. Y como cristianos necesitamos saber lo que Dios tiene para decir, y una de las formas de ver lo que vamos a ir a ver hoy, vamos a Lucas, primeramente, capítulo 21, versículo 28, y todo lo que hemos estado estudiando y lo que seguiremos estudiando, porque apenas estamos entrando en esta serie como tal, es con dos enfoques. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Esto es con doble enfoque. Número uno, es para que entendamos que de lo que vamos a hablar y de lo que ya hemos estado hablando, pero sobre todo con lo que vamos a profundizar, tiene dos formas de ver. Número uno, los que lo van a vivir. Y número dos, los que no lo vamos a vivir según la promesa bíblica. En otras palabras, esto es para los que lo van a tener que vivir, créanlo o no, porque hay gente que piensa que esto es cuentos de hadas, fantasía, pero también es menester que la iglesia conozca estos aspectos proféticos, porque son muestras, son revelaciones que el Señor nos ha dado para que nos demos cuenta de lo que como iglesia no vamos a vivir. En otras palabras, es para los que son y para los que no son. En otras palabras, no lo van a atravesar. Lea por favor Lucas 21, 28 en alta voz. Lucas 21, 28. ¿Están allí? Ok. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, por favor, antes de tomar asiento, Mateo capítulo 24, quiero que se ubique allí en esta porción, versículo número 8. Hay algo interesante allí en lo que vamos a hacer énfasis. Mateo capítulo 24, versículo número 8. Y lean conmigo. Y todo esto será principio de dolores. Tomen asiento dando alabanzas a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, quiero que mire a quien esté por allí cerca y le diga bienvenida o bienvenido a recibir palabra de Dios. Aleluya. Gracias a Dios por cada uno de los que nos hemos dado cita aquí en este día. Bueno, tomé como base para comenzar lo que hoy estaremos compartiendo y en especial en lo que estaremos profundizando a partir de ahora, estos dos pasajes, tanto de Lucas 21 como de Mateo 24, son sumamente importantes porque en estos pasajes de la Biblia se nos hace alusión a algo a lo que se le puede llamar el castigo progresivo o el juicio progresivo que vendrá sobre las naciones. En otras palabras, de que cuando el Señor menciona, aquí en el texto que leíamos, será principio de dolores, digan, principio de dolores. Y en Lucas 21 me gusta muchísimo la forma como lo dice o lo traduce. Cuando estas cosas comiencen a suceder, digan, comiencen a suceder. Noten esas expresiones. Principio de dolores, por un lado, y comiencen a suceder, por otro lado. Está hablando de que si algo es solo el comienzo o es solo el principio, significa que gradualmente se va a ir incrementando, es decir, gradualmente va a ir subiendo de nivel. Y efectivamente, eso es lo que encontramos en las Escrituras, sobre todo en torno al castigo que viene o se cierne sobre las naciones, referente a lo que se llaman los tiempos tribulacionarios. Sabemos, según lo que ya hemos estudiado en Mateo 24, Lucas 21, que la iglesia del Señor vive en un tiempo al que se le podría bien llamar tiempos pretribulacionarios, o sea, tiempos de
principio de dolores. Y una cosa interesante es que hace una comparación, una analogía interesante entre los dolores de parto de una mujer encinta que cuando comienzan ya no cesan. Es decir, una vez que inician significa que el proceso continúa. Y de que nace, nace. De la misma manera, una de las cosas que debemos entender con esos dos términos, principio de dolores y comienzan a suceder, es que lo que la Biblia declara que acontecerá gradualmente se irá incrementando. Y ya nos había hablado en ese principio de dolores que había terremotos, hambres, pestes, todo tipo de aflicciones, guerras, rumores de guerras, todo tipo de señales que a medida de que pasa el tiempo se van a ir incrementando gradualmente. Y ese principio nos indica esas dos cosas. Eso de que comienzan a suceder nos dice, número uno, que una vez que comiencen a suceder ya no se detendrán más. ¿La oración lo puede detener? No. ¿El ayuno de la iglesia lo puede detener? No. Ya está estipulado en el calendario de Dios. Es decir, está, determinado. Eso de que está determinado significa que una vez que estos principios de dolores de parto se dan, el Señor le advierte a los que lo van a vivir para que se den cuenta de que, número uno, Dios no puede ser burlado. Pero también para quienes por gracia no lo vamos a vivir, para que nos demos cuenta de qué Dios nos librará. De qué Dios nos ha librado ya, pero de qué Dios nos librará. Y esto es algo que debemos tener muy, pero muy en cuenta. Es más, es una advertencia solemne, porque el texto dice, cuando estas cosas en Lucas 21-28 comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Y esto por qué es necesario que lo miremos aquí de entrada? Para poder abordar hoy una serie de aspectos que son bastante necesarios que los estudiemos como iglesia. Primero, porque este mismo mensaje de Apocalipsis, de revelación, este mensaje de profecía, de escatología, aún muchos cristianos que no han entendido el verdadero propósito de la escatología piensan que esto es solamente como un asunto de miedo, de temor, como para que se llenen de pánico, de zozobra. No obstante, cuando uno estudia a fondo la visión que la iglesia debe tener de los eventos proféticos que están por suceder, es una visión, número uno, esperanzadora. Diga, esperanzadora. Pero también es una visión relacionada a que nos estemos preparados, es decir, para que nos preparemos. Por eso dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con profecía y escatología, a los hijos de Dios, no lo debe llevar al pánico ni al miedo, sino a estar preparado. Con miedo no podrás ser salvo, solo si estás preparado. Porque hay gente que piensa, no, yo con miedo. No, el evangelio no es un asunto de miedo ni de terror. Es asunto de erguirse y levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ya esto comenzó, nadie lo puede detener. Una vez que esto ha comenzado, se incrementará. Y cuando estudiemos minuciosamente, porque estas primeras clases en van a ser más que todo básicas para hacer un sondeo general, y luego ya haremos un análisis específico y ustedes se darán cuenta de cómo es que estas expresiones van a servirnos muchísimo para todo el desarrollo de la enseñanza. Pero para quienes lo ven, es más, para quienes ni siquiera lo creen, hay cosas en la profecía que solo se vivirán si se creen. Pero hay cosas en la profecía que solo se vivirán aunque no se crean. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia es para los que creen, no para los que no creen. Por eso hay muchos que no van a participar de ello.
Pero estos eventos de juicio, de la tribulación y de los tiempos tribulacionarios, van a ser no solo para los que creen, para los que estudiaron y conocieron, pero apostataron, se apartaron y murieron en ese proceso, o se quedaron en ese proceso, vivos en ese proceso, sino también para los que no creen en esto. Es decir, hay asuntos como por ejemplo la existencia misma de Dios que no dependen de si creen o no creen. Es decir, si cree o no cree, eso no cambia en nada. De la misma manera pasa con la gente que no cree esto. Hay gente que cree en la teoría de la evolución, hay gente que cree en la panspermia y hay hasta otros que creen en la tierra plana, en el terraplanismo, en fin, creen lo que quieran. Pero hay asuntos como estos que no implica solamente si usted cree o no para que ocurra o no. Es decir, en la Biblia, esto que estamos estudiando y estaremos estudiando afectará al mundo creyente, pero que no solo creyó, porque hay gente que solo cree, pero no vive bajo esa fe. Pero también afectará al mundo que nunca creyó, al mundo ateo, al mundo incrédulo. Porque hay gente que, aunque crea solamente, puede estarle pasando lo que le pasa a Satanás y a los demonios. También creen y tiemblan, pero no viven en obediencia. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude a ser de los que creen, pero también de los que obedecen. De los llamados, de los elegidos, pero también de los fieles. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios este día? Ahora, como ya hemos avanzado bastante, hoy voy a empezar a ir a dar detalles particulares respondiendo otras preguntas puntuales para que usted se haga a la idea de algunos asuntos. En el mensaje anterior, hace 15 días, hablábamos que una de las peores cosas que ocurrirán en tiempos tribulacionarios no es solamente lo que hoy vamos a hablar, todo el desarrollo progresivo, el crecimiento aterrador de los juicios, sino que también en aquel tiempo vivirá lo peor en maldad de la humanidad. Es decir, si la humanidad por naturaleza siempre ha sido mala, en ese tiempo, como ya hablábamos de la involución moral de la generación que vivirá en tiempos tribulacionarios, la gente irá de mal en peor, y ya lo hablábamos en el mensaje anterior, acerca de cómo ellos llegaron y pasaron de tener un cierto grado de reconocimiento ante la ira del Cordero en el sexto sello, Apocalipsis 6, hasta blasfemar contra Dios, hacer adoración satánica, despreciar y vivir una vida de burla, falta de arrepentimiento e incluso hacer guerra, y aún guerra física, espacial, aérea, terrena, cósmica contra Dios, pero al mismo tiempo ellos tendrán un destino fatal, como dice la palabra del Señor en Mateo 25, 41. Irán a compartir el mismo lugar que tendrán el diablo, el anticristo y todos los seres del mal en su momento. Pero una cosa bien tremenda de la que queremos hablar hoy es quiénes actuarán durante el tiempo de la gran tribulación. Y yo sé que hay mucho que decir sobre ellos y tendremos un estudio más amplio al respecto, pero al menos en esta introducción es necesario que usted se dé cuenta de por qué esos tiempos son indeseables para cualquiera. Es decir, son tiempos indeseables para la humanidad, de tal manera que el Señor Jesucristo dijo de una manera muy contundente que aquellos días serían tan terribles que nunca han ocurrido tiempos así de malos en la tierra, ni lo habrán después de estos. En otras palabras, si la humanidad ha vivido o experimentado momentos nefastos, terribles, de muerte, de pestilencias, de pandemias, de guerras mundiales, de amenazas nucleares, de devastaciones, destrucción masiva del planeta y todo lo demás, definitivamente cuando vayamos a apuntarle a ese tiempo, en ese tiempo estará todo lo malo en su máxima expresión. Es decir, una cosa interesante es que si ya la humanidad ha experimentado los peores gobiernos, ha experimentado las peores economías, los peores terremotos, las peores tragedias, las peores devastaciones,
todo lo peor que se ha vivido y se sigue viviendo en este tiempo, aún así, en tiempos tribulacionarios no habrá ni comparación con lo que en ese tiempo ocurrirá. El problema de muchos es que aún cristianos, cuando se habla de tiempos tribulacionarios, piensan que se está hablando de algo que ocurrirá, si acaso, por allá dentro de unos 1000 o 2000 años. Y se lo ve como algo muy lejano. No obstante, el Señor declara: cuando vean que estas cosas, ¿qué cosas? Las que aparecen en Lucas 21, en Mateo 24, cuando se empiece a incrementar ese principio de dolores. Es tanto que el mundo científico hoy en día habla de la búsqueda de los exoplanetas, lugares donde puedan vivir fuera de la Tierra, y están tan lejanos que hasta el momento es una locura, es impensable. Por otro lado, están buscando salvar el planeta, y hoy en día surgen los movimientos ecologistas y ambientalistas y animalistas, y que queremos salvar el planeta, algo tan ridículo como eso, porque según la Biblia es completamente imposible de hacer. Primero, porque la razón de por qué todo esto va así como va en el planeta y en el sistema mundial, la razón de eso, número uno, es porque hay una maldición sobre la generación, hay una maldición sobre la creación, y la Biblia dice que la misma creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Desde el Génesis 3 hay una maldición sobre la tierra, de manera que alguien ateo, agnóstico, animalista, ambientalista, ecologista, humanista, que pretenda salvar el planeta sin Dios, primero es un completo ridículo y es un antidios y un anticristo en espíritu por lo que está haciendo. Es algo que no es bíblico. Ahora bien, como cristianos, por supuesto que no estamos de acuerdo con que se haga daño al planeta, y por supuesto que no estamos de acuerdo con el abuso de la naturaleza ni de los animales, obvio. Pero el punto fundamental detrás de todo esto es que el ser humano nunca podrá traer paz ni a las naciones, ni a las sociedades, y mucho menos al planeta alejados de Dios. Separados de Él, nada se puede hacer. Es más, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La Biblia dice que la paz solo llegará cuando haya justicia. El resultado de la justicia, el efecto de la justicia será la paz, y la justicia no llega a menos que alguien tenga un verdadero encuentro con Dios. Y es ridículo, pero todavía uno escucha cristianos que piensan que el hombre puede darles paz, que el presidente puede firmar tratados de paz, que el gobernante puede hacer algo por la paz, que la sociedad puede hacer algo por la paz, y aún viendo no ven, ni oyendo oyen, aún dándose cuenta de que muchos proclamaban cambio para mal, pero nunca para bien. Sin Dios nunca habrá cambio para bien. Y un gobierno que promueva el ateísmo, que promueva el homosexualismo, que promueva el ecologismo, que promueva el humanismo, que promueva hasta la hechicería, la brujería, el santerismo, que promueva la magia verde, el ancestralismo, todo lo que es diabólico, jamás va a traer paz a una nación. Y si lo que vemos ahora nos parece horrible, porque lo que se ve ahora a nivel de gobierno en nuestro país, a nivel de gobierno en nuestras naciones latinoamericanas y en el mundo, es terrible, es horrible, peor no podía estar. Pero aún así, los tiempos tribulacionarios serán 1000 veces peor. Es decir, alguien dice, pero ¿puede haber un gobernante peor que estos? Claro que sí. ¿Pero puede haber un gobierno peor que estos? Claro que sí. ¿Pero puede haber economía peor que esta? Claro que sí. ¿Pero puede haber algo peor que la pandemia? Claro que sí. La Biblia lo declara con nombre propio. Es más, la Biblia menciona que en el tiempo tribulacionario habrá una serie de personajes siniestros, y el primer personaje que aparece es la primera bestia o el anticristo. Es decir, será tan malo que se le llama bestia. Será tan terrible que se le llama anticristo. Los de hoy son solamente gente que opera bajo el espíritu anticristo, pero este será el anticristo. Es decir,
Este personaje es tan terrible que 2 Tesalonicenses capítulo 2, esto es solamente un estudio inductorio, quiero que por favor lo tenga bien en cuenta porque esto es la base de todo lo que estaremos desarrollando. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del texto 3 en adelante, la Biblia declara algunos asuntos muy tremendos. Por ejemplo, alguien puede preguntarse, porque estamos hablando de la primera bestia o el anticristo, un gobernante político mundial. Un gobernante político mundial. Y es interesante que alguien pueda decir, ¿puede haber más corrupción que la que hay hoy? Este personaje tendrá todo eso. ¿Puede haber más maldad? ¿Puede haber más tiranía? Pero claro que sí, y lo vamos a ver allí. 2 Tesalonicenses 2, 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto es el día del Señor, este tiempo tribulacionario, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ese término apostasía en el idioma original también transmite la idea, ya lo hablábamos, de que la iglesia sea sacada, sea quitada de este mundo antes de que esto ocurra y se manifieste el hombre de pecado. Imagínese usted cómo será terrible este hombre que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estábamos hablando con alguien en estos días que, por ejemplo, en Venezuela hay altares a Chávez. Y eso que literalmente él no se proclamó como un Dios. Es decir, él no fue que en sus discursos se proclamó como un Dios. Pero aún así la gente en su ignorancia llega a hacerle altares a un tipo que murió. Pero no solo eso. Hay gente que hoy en día tiene como su Dios a un político, a un gobernante. Y que lo tengan los mundanos es normal. Pero que un evangélico que diga que es cristiano lo tenga de ídolo, ni siquiera sabe qué es ser verdaderamente cristiano. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, este anticristo llegará a proclamarse, autoproclamarse a sí mismo abiertamente como Dios. Cosa que todos los gobernantes hoy en día lo sienten, lo creen, pero no se atreven a pronunciarlo. Ellos se creen los soberanos, se creen los más poderosos, se creen las máximas autoridades. Pero hay solo un soberano y eso es algo que jamás debe salirse de la mente de la iglesia. El único soberano se llama Jesucristo. Pero hay gente que todavía piensa en un soberano terrenal como el que les va a salvar la patria. Y jamás podrá salvar un gobernante de una nación si ni siquiera él es salvo. Él mismo está perdido completamente. ¿Cómo puede salvar una nación? Si ni siquiera puede salvar su propia generación, su propia familia, su propio matrimonio, su propio hogar. Nunca podrán hacer nada ellos por los hombres. La Biblia siempre lo ha dicho. Pero es vergonzoso saber que hay hermanos, ahorita en esta época de política otra vez, hay hermanos que volvieron a creer en los políticos otra vez. Y sobre todo políticos con ideologías y tendencias contrarias a la Biblia, a Cristo. Y todavía siguen levantando bandera. Amado hermano, es tiempo de que aterricemos. Es tiempo de que aterricemos. La Biblia dice algo tremendo. Este personaje, haciéndose pasar por Dios, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, diga, lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto es el templo del Espíritu Santo aquí en la tierra, que es la iglesia. Hasta que Él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire cómo se le llama a este gobernante terrible.
se le llama inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Es decir, hablar de escatología y de lo que estamos hablando es mostrar lo que Dios dice de qué va a suceder al pie de la letra para los que se pierden. Por cuanto no, es decir, no se pierden porque sí, sino porque hay una razón de peso. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo eso. Por esto Dios les envía un poder engañoso, eso es en tiempos tribulacionarios, para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, este será el primer personaje. Es decir, si hay gente que piensa que ha tenido malos gobiernos, que los tenemos terribles, pero aún así este será 1000 veces peor. Si hay gente que piensa que los gobernantes y tiranos de la historia fueron lo peor, este será la fusión de todas las bestias anteriores. La fusión del poder babilónico, la fusión del poder griego, la fusión del poder romano, la fusión de los medos persas, la fusión de toda la maldad estará condensada en un solo individuo llamado la primera bestia o el anticristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo el mundo llega allá? Pues ha sido desde que comenzó a creer en gente tan terrible un día en el pasado. Un día hay gente que se va a doblegar en adoración a este. Hoy en día cuando usted se atreve a decirle algo negativo del político favorito de otro, ese otro se enfurece al punto de que casi le pega, si es que no le pega. Imagínese usted cuando alguien habla mal de la bestia que estará en el poder. Cuando alguien se oponga al anticristo que estará en el poder, al inicuo que estará en el poder, al hijo de perdición y si yo quiero utilizar los términos bíblicos tendría que llamarle el soberbio, el altivo, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, nombres bastante fuertes para el mismo individuo. Solo mencionarlo podría hacer que a alguien lo decapiten. Estamos viviendo en tiempos de preparación. Cuando esto comience a suceder, todo esto es solo principio. Ya está pasando otra vez lo que muchos decían que eso era cosa de los viejitos. Ya está pasando otra vez. Que hoy en día se matan por un equipo de fútbol y también por un partido político y también por un político. Cuando llegue esta generación, es decir, si la generación de ahora con iglesia, con palabra, con Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo en la iglesia, si la generación de ahora lo hace, ¿cómo será esa generación donde la iglesia será arrebatada? Una generación que aunque el Espíritu Santo seguirá operando, obviamente, porque no es que el Espíritu Santo se va, Él seguirá operando, pero ya no en restricción, porque el texto dice, al presente lo detiene, hasta que Él se ha quitado del medio, y todo ese río de maldad se depositará en un solo individuo. Y eso, es decir, el nivel de maldad es tan fuerte que en solo 7 años terminarán provocando una guerra de tamaño mundial. Una guerra tan terrible que Dios mismo tendrá que intervenir para detenerla. Segundo, ¿quién más estará en ese tiempo? El falso profeta o segunda bestia, otro ser perverso, un ser religioso. Porque las tinieblas saben bien que si no te atrapan por el lado político, te atrapan por el lado religioso. Y si hay hermanos sentados en las bancas de las iglesias cristianas que han sido atrapados por el lado político, por falta de discernimiento, por falta de revelación y por falta de conocimiento, imagínense lo que harán por el lado religioso. Es más fácil atrapar a los religiosos por el lado religioso. Porque una cosa es tener religión y otra cosa es tener relación. Una relación de revelación.
Y como dice un pensamiento por ahí que anoté, le tomé hasta un pantallazo, pero no me voy a poner a buscarlo ahora, pero decía más o menos así, decía, es imposible esclavizar a un pueblo que lee, conoce y practica la Biblia. Es imposible. Pero cuando alguien no conoce las Escrituras, será atado. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios? Y vamos a ver rápidamente 15:13 de Apocalipsis. Estamos dando un breve paseo para que ustedes se preparen para lo que vamos a estar enseñando. Apocalipsis 15:13 nos describe algo tremendo, de un personaje tremendo también. Apocalipsis capítulo 13 es, capítulo 13, capítulo 13, así es, y versículos 15 en adelante. Este personaje, podríamos leerlo incluso desde el 11, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia, una bestia que tendrá apariencia religiosa. Será el promotor de aquella religión mundial. Por eso los que han escuchado la enseñanza, la serie de El ascenso del anticristo al poder global, y cuando estudiamos sobre la religión del anticristo pueden tener una comprensión fuerte de esto, porque dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Esto es poder, semejantes a los de un cordero. Esto es una apariencia de piedad, pero hablaba como dragón. Esto es su veneno cada que habla. Esta gente transmitirá un veneno manipulador, un veneno de convicción de las tinieblas a través de sus palabras, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Decía, hablan de un falso milagro, y se le permitió. Es decir, ellos también harán una estatua. Algunos hoy en día, con el avance tecnológico de lo que se llama la inteligencia artificial, de la clonación, de la robótica, saben que esto es posible. Es decir, es posible que una imagen hable. Hoy en día existen clones robóticos ya de muchas personas. Hay gente que va a dar sus conferencias con su clon robótico, y hay momentos donde habla el clon y hay momentos donde habla el auténtico, el original, por medio de toda esta manipulación. El texto dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es un sistema de adoración que se aprovecha de lo tecnológico también. ¿Por qué sabemos esto? Porque ese término ya lo estudiamos cuando hablábamos del ascenso del anticristo, el poder global. Esa imagen no solamente es una mera estatua, no es solamente es un mero robot, es lo que han pretendido y pretenden hacer, pero por medio del poder de las tinieblas lo harán, y es hacer lo que ellos le llaman hoy en día las máquinas espirituales. Es decir, la inteligencia artificial apunta hacia que en algún momento se pueda fusionar de manera que el hombre pueda crear seres conscientes, seres reales, seres espirituales que puedan sentir, que puedan tener emociones. Hoy en día se habla de Ameca, se habla de Sofía, robots terribles, pero son solamente como el principio. Y dice, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, abran los ojos, despierten, está diciendo. No sean seducidos por el sistema. Hoy en día ya se han hecho. Cuando hablemos algún día, hace poco compré un libro muy bueno que se llama Neoentes, que habla bastante a fondo sobre el tema de la inteligencia artificial, la robótica, todo ese asunto, todos los trans, incluido el área del transhumanismo y todo el asunto. Y es muy tremendo saber que el mundo está siendo preparado hacia que esto ocurra. ¿Y cómo se puede unir lo religioso con lo tecnológico? Bueno, ya para su información, ya han ocurrido cultos con inteligencia artificial,
donde la alabanza es todo robotizado, donde el predicador no es un ser real, es una máquina que le da un mensaje al gusto de las personas. Y la gente se apasionó por eso, y todo lo de la época de la cuarentena fue una forma de acelerar el proceso. Porque se hablaba de la inteligencia, primero era la realidad aumentada, pero luego dijeron, no, ahora la inteligencia artificial es llevar a la gente a someterse a las máquinas, someterse, es decir, como decía el pastor Jorge Mendizábal predicando una vez, les predican un mensaje artificial y les ofrecen una salvación artificial, porque no pueden ofrecerles una salvación real. Y amados hermanos, esta gente estará tan habituada a esto que cuando una imagen hable y dé órdenes de matar al que no la adore a la bestia, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, porque este sistema atrapa a todos, desde los más pobres hasta los más ricos, todos bajo su misma influencia diabólica, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese, oiga, comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está hablando de un sistema de marcaje mundial, de control mundial, y hoy en día ya se sabe, hace años ya se sabe que hay mucha gente que ha empezado a ensayar de diferentes maneras para poder tener un control, un seguimiento. Lo empezaron a hacer con las mascotas, con los animales, para aplicarlo finalmente al hombre, chips para meterle a la gente, a los animales primero y supervisarlos dónde están. El hombre por naturaleza está controlado aunque no tenga un chip encima, aquí adentro. Hoy en día por los medios de sistema de rastreo, es decir, no quiero que se malentienda el sentido de satanizar la tecnología, porque la tecnología, es más, nosotros a través de la tecnología estamos predicando a otros lugares del mundo, pero el punto clave aquí es que como este sistema de cosas, el sistema cosmos, el sistema mundo, se doblega al sistema anticristo, finalmente lo va a utilizar en todo su esplendor para control y marcaje mundial. Bajo el pretexto de la salud, ya lo han pretendido implementar en muchos lugares. Gente controlada, gente marcada. Pero hay una cosa importante, mientras Satanás quiere marcar, el Espíritu Santo quiere sellar. Y nosotros debemos entender que necesitamos el sello de su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, hexacoisioi, hexaconta ex. Y ese número, incluso hay una versión código real, creo, donde se le llama el www. Es un sistema electrónico de control mundial. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo en esa temporada. La cuarentena fue un ensayo. Hubo un momento donde, y eso que estamos hablando de un país llamado tercermundista. Y en este país había un momento donde usted no podía comprar así tenga plata. Podía entrar solo el día que se le decía y en el horario que se le permitía. Usted no, y después en algunos lugares de salud decían, si usted no tiene X vacuna, entonces no puede acceder. Un sistema de control mundial. Eso solamente son el principio. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, es decir, nos sacan de aquí. La única manera de librarnos de este proceso es sacarlos de aquí. Sacarlos de aquí. Dice que debemos orar para que nuestro escape, nuestra huida, está hablando, hay gente, incluso en el mundo evangélico, neoevangélico, donde ha sido influenciado por el engaño de las tinieblas también, se dice que hay un grupo llamado los escapistas, porque ellos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y dicen, en cambio hay otros que creen que están orándole a Dios porque lo saque. No es que le oremos o no, los que son de Dios van a ser arrebatados antes de que esto suceda. Segunda Tesalonicenses dice que Él no podrá operar hasta que lo detiene sea quitado de en medio. Y amado hermano, este será el segundo personaje, el falso profeta. Por eso
La gente que cuando empezaron en Estados Unidos y en algunos lugares de manera, incluso de manera muy sectorial, a marcar personas, pensaron, esto ya es la marca de la bestia. No, no era la marca de la bestia, era solamente un principio. Porque la verdadera marca de la bestia, como lo vemos aquí, es de carácter global. Y no la promueve ni siquiera el anticristo, la promueve el falso profeta. La promueve el falso profeta o la segunda bestia. La segunda bestia. 19:20, por favor, de Apocalipsis. Solamente estamos dando ahí una revisión bastante práctica. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Note este detalle tan importante. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle a destacar aquí es que estos personajes, a diferencia del resto de la humanidad que muere sin Cristo, cuando alguien muere sin Cristo, su alma se va al infierno. No su cuerpo, sino su alma. Y luego del infierno tienen que resucitar e ir al trono blanco para ser enjuiciados y luego en un cuerpo resucitado finalmente ser lanzados al lago de fuego. Pero estos serán tan terribles que Dios los manda vivos. Dice el texto sagrado, estos dos fueron lanzados vivos, es decir, cuerpo, alma y espíritu de estos. La primera bestia, el anticristo, el falso profeta, la segunda bestia, serán lanzados vivos. No al infierno, no al Hades, no al Sheol, sino directamente al destino final, el lago de fuego que arde con azufre. Dice, y los demás, aquí viene lo terrible, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, estos dos personajes en tan poco tiempo provocarán, porque obviamente tendrán influencia en todas las esferas. Recuerde que hablábamos de que hoy en día ya no solamente se habla de guerra en el sentido de terrenal, en el sentido aéreo, en el sentido marítimo, en el sentido nuclear, en el sentido geofísico, sino que también se habla de guerra espacial, no especial, sino espacial. Se hablan de las fuerzas espaciales. Y uno dice, pero espaciales, ¿defender de qué? Por eso el auge del movimiento ovni, del movimiento ufología hoy en día, porque ellos dicen, un día tenemos que defendernos del ataque de seres que vienen de otros mundos, de otros planetas. La Biblia ya dice que van a venir seres de otros, de fuera de la tierra. Y obviamente estos se van a levantar contra Dios mismo, contra sus ángeles, contra sus arcángeles. La misma Biblia dice que se levantarán a hacer guerra contra ellos de manera obscena y descarada. El texto 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Por eso la humanidad está siendo preparada a ver cosas que sean materializadas, que sean físicas. Es decir, no es que ellos van a salir a pelear contra algo que no se ve, es contra algo físico. Dios mismo, Cristo mismo aparecerá. Pero si usted estudia a fondo se da cuenta que hoy en día hablan de que hasta Cristo, según estos herejes, es un extraterrestre. Ellos dicen Jesús es un extraterrestre, en el sentido en que ellos lo quieren ver, en el sentido de alien. Pero por eso estos descaradamente se levantarán, dice, vi a la bestia, a los gobernantes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto no es solamente una guerra como imaginar, como una, no, está hablando de algo físico, porque Dios creó desde el Génesis, Bereshit, Génesis 1:1, creó un mundo físico y un mundo espiritual simultáneo. Dice, en el principio creó Dios los cielos, no el cielo, los cielos, en un sentido de material y en un sentido de espiritual, y la tierra, un sentido material, físico. Y en esa guerra
convergerán todos esos detalles, el mundo físico y el mundo espiritual. Una guerra cósmica, una guerra espiritual, pero también una guerra física. Pero obviamente no tendrán ninguna oportunidad contra él en guerra. Ahora viene el gran dragón, y este es el último, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Miren lo que dice Apocalipsis 12:9. El tercer personaje que actuará con fuerza en el tiempo tribulacionario detrás de la bestia primera y de la bestia segunda será este. Dice Apocalipsis 12:9. El gran dragón dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten esto, se destaca que él es el gran dragón, un ser de control, un ser de manipulación, un ser que seduce, que logró engañar hasta la tercera parte de los ángeles. ¿Cuánto más podrá hacer con gente que ni siquiera es consagrada a la palabra del Señor, ni siquiera tiene la revelación de Dios? Si pudo engañar ángeles, si nosotros no estamos bajo la mente de Cristo, somos presa fácil para él. Necesitamos estar cubiertos con la mente de Cristo, el casco, el yelmo de la salvación. Dice el texto: y luchaban el dragón y sus ángeles. Y dice que este ser también se le llama la serpiente antigua, es decir, el ser que ha engañado y envenenado a la humanidad desde la antigüedad. Se le llama diablo, el calumniador, el acusador, y Satanás, el adversario, el enemigo, el opositor. Este ser, en 21 al 2 de Apocalipsis, en 21 al 2 nos muestra su destino final. Dice: vi, esto es maravilloso, parte de su destino, dice final: vi a un ángel, no se nos dice el nombre de este ángel, solo un ángel, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, lo atrapó, lo identifica, es la misma serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Eso es la cuadridimensión del maligno, la forma como él se manifiesta y opera. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él. Pero note por cuánto tiempo: por 1000 años. Esto es el milenio. 1000 años donde Dios mismo estará gobernando aquí en la tierra. Es decir, el mejor gobierno que vendrá a la tierra será el único mejor gobierno, y es el gobierno del Señor Jesucristo. Y durante 1000 años el diablo estará atado. La pregunta es: ¿cuántos ángeles ataron al diablo? Según este texto, un solo ángel. Ni siquiera dice un archiángel, no dice un ángel poderoso, ni siquiera dice un Miguel, un Gabriel, solamente dice un ángel, incluso anónimo. No nos revela el nombre, porque el Señor le está mostrando que entre los que están con él hay seres con mucha más influencia que el mismo Satanás. Pero hay gente que le está dando mucho realce a este ser. Y hay gente que incluso dice: yo no leo Apocalipsis porque es que Apocalipsis habla del diablo y del anticristo. Y no, el centro del Apocalipsis es Jesucristo. El centro de la Biblia es Jesucristo. El centro de toda la escritura es Jesucristo. Lo único que hace es revelar a estos seres y cómo Él tiene poder sobre ellos. Por eso el texto dice literalmente: la serpiente antigua la arrojó al abismo, la encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Pero esta es la prueba final para las naciones. La prueba final de las naciones es que las naciones y el ser humano por naturaleza, contaminado por el virus del pecado, va a fallarle a Dios aun cuando el diablo no exista, aun cuando el diablo esté atado. Porque dice: para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Y vemos que el pasaje finalmente muestra en el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Una generación, muchos de ellos vivirán más de 100 años. Dice que el niño morirá de 100 años, porque la edad va a volver a una edad similar a la del Edén.
Los árboles van a crecer. Algún día cuando estudiemos a fondo el milenio, yo tengo por ahí una serie como de bastante tiempo del milenio, es algo impresionante, pero van a volver a ocurrir cosas que solo Dios podrá restituir. Es más, el mundo después del Armagedón, de esa guerra, quedará devastado y se demorará meses en reestructurar, restaurar, porque esto será un asunto físico y espiritual. Es decir, el Señor podría hacerlo en un instante, pero aún la tierra no la creó en un instante, no la formó en un instante. Es decir, todo lo fue formando en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, Él podría hacerlo en un instante, pero la tierra, para volver a entrar al milenio, tiene que ser reformada otra vez. Tiene que ser restaurada otra vez para ser luego finalmente destruida para siempre. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esta es otra guerra, esta no es la guerra de Armagedón, es la guerra al final de 1000 años. Armagedón es antes de comenzar el milenio. Y dice, a fin de reunirlos para la batalla, y esto es lo triste, el número de los cuales es como la arena del mar. Uno pensaría, después de ser gobernados por el Señor Jesucristo en persona, pues yo creo que Él tendría mucha gente a su favor. Pero aquí dice que como la arena del mar por su maldad, dice la Biblia, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Está hablando de la Jerusalén celestial, donde estaremos habitando, en este caso el campamento de los santos, la ciudad amada. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta 1000 años antes allá, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese campamento de los santos, obviamente el centro del gobierno milenial será la nación de Israel otra vez, la ciudad amada. Porque hay una ciudad física, la ciudad de Jerusalén, y hay una ciudad también física, pero celestial, la nueva Jerusalén, donde obviamente ellos no podrán ir, eso quiero aclarar, pero sí a esa ciudad amada, la de la tierra. Allí se van a congregar otra vez a tratar de hacerle guerra al gobernante que estará en ese momento. Obviamente no tendrán la más mínima esperanza, porque de ahí sigue el gran juicio del trono blanco. Así que, amados hermanos, cuando esto comience a suceder, ¿es para aterrarnos, para asustarnos o para dejarnos envolver por este engañoso Satanás? No, es para que nos levantemos, miremos al cielo y dice, sepamos que nuestra redención está cerca. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Póngase de pie. Vamos a orar en esta hora. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios que saben por qué y para qué están aquí esta noche. Hay gente aquí a quienes Dios les ha traído con el propósito de revelar, de mostrar, de abrir los ojos. Hay cosas que si usted hace un pacto con Dios real, genuino, usted no las va a experimentar si está vivo para esos tiempos tribulacionarios. Pero hay cosas que aquel que rechace, como dice el texto, el amor de la verdad para ser salvo, lo va a tener que vivir si está vivo para esos tiempos tribulacionarios. Debemos orar y darle gracias por nuestra salvación, pero también debemos orar por aquellos que aún no son salvos. Oremos en esta hora. Señor amado, tú que conoces la condición y el corazón, la necesidad de cada uno, hoy te pido, Señor amado, que tú nos ayudes a ser una generación que verdaderamente te ama, que verdaderamente te sirve, que son verdaderamente tus amigos, porque tu palabra dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Nosotros, dice tu palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, ayúdanos a entender que nuestra amistad contigo, nuestra relación contigo, no es una amistad irrespetuosa, no es en el tono humanista del término, sino en el sentido de que nos humillamos delante de ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro juez, como nuestro legislador. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que haces en tu palabra y has decretado en tu palabra es historia del futuro, es algo que va a ocurrir sí o sí.
La profecía, el calendario de Dios está determinado delante de tu presencia. Tú, a diferencia de nosotros que vivimos en un presente, tú, Señor, ya conoces todo esto porque vives en un eterno presente. A diferencia de nosotros que estamos pasando por este proceso del tiempo pasado, presente, y aspiramos siempre hacia un futuro y apuntamos hacia allá, tú en cambio lo ves todo, Señor. Por eso tú que ves del fin desde el principio, hoy te pedimos, Señor, esta noche que nos ayudes a mantenernos fieles a tus promesas, a no dejarnos vislumbrar por las palabras de los hombres, Señor, de los políticos de la tierra de hoy, de los religiosos de la fecha, Señor, porque si no tenemos la capacidad moral ni espiritual, ni el discernimiento para decirle no a los actuales, mucho menos a un ser tan influyente y diabólico como el anticristo y el falso profeta. Pero tus hijos serán guardados de este proceso. Tu iglesia no pasará por ese proceso, porque ya el juicio fue sobre ti en la cruz del Calvario. Ya el juicio fue sobre ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan ese aplauso fuerte al Señor, amado, esta noche? ¿Cuántos en esta noche le dicen: Señor, ayúdame a levantar mi cabeza, a reconocer que mi salvación está cerca? Ya esto comenzó, nadie lo detiene. Solo es principio, solo es el comienzo. La Biblia nos muestra el proceso, nos muestra el destino, nos muestra el final. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos. Iglesia, prepárate. Prepárate, no solo porque vienen estos tiempos, sino porque pueden morir en cualquier momento. La muerte puede ser mucho antes, pero hay uno que nos guiará aún más allá de la misma muerte, y es el amado Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, santo es el nombre. Alguien que alabe a su Dios esta noche. Alguien que alabe a su Dios esta noche. Alguien aquí o en cualquier lugar esta noche que se reconcilie con Dios, que se ponga a cuentas una vez más con Dios, que le diga: Señor, ayúdame a estar preparado. Si no te has arrepentido, si no te has bautizado, si no has recibido el Espíritu Santo, si no vives en santidad, dile: Señor, ayúdame a dar esos pasos necesarios, a conservar esa llave de salvación. Oh, Sharama, y allá arriba, Shandarama Kanda. Alguien que pueda alabarle a Él esta noche. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. El mejor perro vivo que el león muerto. Hay esperanza para ti que estás oyendo este mensaje en cualquier lugar esta noche. Hay esperanza en Cristo. Oh, Él nos habla de esta revelación apocalíptica, no para que te llenes de pavor ni de miedo, sino para que te acojas a Él, que es la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dele fuerte ese aplauso al Señor y diga conmigo: es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A su nombre, gloria. Dele fuerte ese aplauso al Señor y diga: Señor, gracias, porque tú me hablas más que a las emociones, me hablas al espíritu. La palabra profética no pretende tocar tus emociones. La palabra profética no pretende hacerte sentir bien emocionalmente. No. Ni siquiera te habla tu intelecto, te habla tu espíritu, para que se conecte con su espíritu y entiendas que no solo eres carne, no solo eres cuerpo, alma y espíritu. Que no todo es tierra, no todo es presente. Hay una eternidad y hay un futuro determinado por Dios. Aleluya.